Bienvenidos de nuevo al repaso de la lección de escuela sabática sobre el libro de Efesios, lección número 5, titulada Expiación horizontal, la cruz y la iglesia. Cuando pensamos en la palabra expiación, pensamos en unificación de los seres humanos, hechos uno con Dios y hechos uno con el otro. Expiación vertical tiene que ver con el reconocimiento de la gracia, la misericordia, el perdón y la redención que viene a través de Cristo en la cruz. Como resultado de eso somos liberados de la culpa, nuestros pecados son perdonados, vivimos como hijos redimidos de Dios. Cuando pensamos en la expiación horizontal, pensamos en el hecho de que porque somos perdonados, podemos también perdonar a otros. Cuando pensamos en la expiación horizontal, tal vez pensamos en las relaciones restauradas entre nosotros. Nuestra lección esta semana comienza con una historia muy interesante. El doctor John McVeigh, autor de la lección, cuenta una historia imaginaria, por supuesto, pero pudo ser real, de un griego gentil que se ha convertido en creyente y se aproxima al magnífico templo de Jerusalén. Y a medida que oye los cantos de alabanza, su corazón resuena con la gracia y la bondad de Dios. Pero entonces él llega a esta barrera de 4 pies y sobre esta barrera están las palabras. Ningún extranjero puede entrar dentro de la barrera que cerca el templo. Todo el que sea sorprendido será culpable de muerte. En ese momento él se siente alienado, separado. ¿Qué diferencia dramática hace Efesios 2? Porque a través de la cruz del Calvario podemos entrar con nuestros hermanos y hermanas en el templo celestial por fe. Así que estudiemos nuestra lección para hoy, expiación horizontal, la cruz y la iglesia. El verso para memorizar se encuentra en Efesios capítulo 2, versículos 13 y 14. Dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bien, eso es el capítulo 1. Señala en el capítulo 1, versículo 13, que cuando confiamos en Cristo, somos individuos redimidos, somos cambiados. El verso 14 dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Así que tiene que ver con la expiación vertical. Pero en el capítulo 2, venimos ahora al capítulo 2, versículos 13 y 14, que es nuestro versículo de memoria, notarán la interesante relación entre el capítulo 1, versículos 13 y 14, y el capítulo 2, versículos 13 y 14. El capítulo 1, expiación vertical. Y el capítulo 2, expiación horizontal. Aquí vamos, versículos 13 y 14 del capítulo 2. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Cristo es nuestra paz, que de los dos pueblos hizo uno y derribó el muro divisorio. Así que una vez estuviste lejos. Piensa en un gentil leyendo eso. Piensa en ese gentil leyendo que una vez estaba lejos, se le prohibía entrar al templo. Dice, de los dos pueblos hizo uno y quebrantó la barrera divisoria. Estoy seguro que Pablo estaba pensando en ese muro medio de división que estaba en el templo y que no permitía que un creyente gentil entrara. Pero todo eso ha sido derribado a través de Cristo. En Cristo somos una familia. En Cristo reconocemos que Dios hizo de una sangre a todas las naciones. En Cristo tenemos que las barreras entre nosotros, las divisiones entre nosotros, los muros de separación han sido abolidos. De eso se trata la lección de esta semana. Cuando llegamos a la lección del domingo, entonces vemos que se titula Acercados en Cristo. Y hay un contraste entre Efesios 2, versículos 1 al 3 y Efesios 2, del 11 al 13. Efesios 2, del 1 al 3 dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Así que una vez estábamos perdidos y como resultado de eso, Efesios 2, versículos 11 y 12 usó 3 términos significativos. Usa el término ajenos, forasteros y si mira más adelante encuentras extranjeros. Así que sin Cristo, uniéndonos, somos extraños, somos separados. Pero en Cristo, los ajenos se vuelven amigos. Los extraños se vuelven parte de la familia de Dios. Y los extranjeros se convierten en ciudadanos de la familia de la fe. Aquí trata en la lección del primer párrafo del domingo, a mitad del párrafo, dice así: estaban excluidos de la ciudadanía de Israel, el Estado o pueblo, y eran ajenos a los pactos de la promesa, inconscientes de las promesas de salvación que Dios había ofrecido a lo largo de la historia de la salvación. La alienación de Israel y de la salvación ofrecida a través de este pueblo implicaban que en un tiempo estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así que una vez los gentiles no tenían esperanza. Y ustedes saben, bueno, cuando usted realmente piensa, eso nos caracteriza a todos. Sin Cristo somos extranjeros, sin Cristo somos extraños, sin Cristo somos ajenos del pacto de la promesa. Pero en Cristo llegamos a ser parte de la familia de Dios. Las últimas frases en la lección del domingo son significativas. Dice: esta es la poderosa buena nueva implícita en la descripción de Pablo, el hecho de que la cruz de Cristo pueda sanar el gran distanciamiento entre judíos y gentiles significa que todas nuestras disputas y divisiones deben resolverse allí. Esta buena noticia nos invita a considerar las divisiones que existen en nuestra vida y en la iglesia y a reflexionar sobre el poder de la cruz para superarlas. Piensa en esto. Si Cristo puede perdonarme por los pecados que he cometido hacia Él, si Cristo puede perdonarme de la rebelión de mi corazón contra Él, si ya no soy un extranjero, un extraño, un ajeno, sino que he sido acercado por la sangre de Cristo, entonces yo puedo alcanzar a otros con el perdón y se pueden romper las barreras entre nosotros. La lección del lunes se titula Reconciliación, el regalo de Dios desde la cruz. Señala a través de un número de textos, como podemos ver, que ya que, aunque quiero enfatizar que el que se encuentra en Efesios capítulo 4, versículos 32, tal vez ustedes querrán leer todos los textos que se muestran en la lección del lunes. Efesios 1, 7 y 8, Efesios 2, 13 y 14, 2, 16, 5, 2 y 25. Pero yo quiero enfatizar uno de estos pasajes de la Biblia, Efesios 4, 32, que dice de la siguiente manera: antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. Entonces, la bondad de Cristo hacia nosotros nos lleva a ser bondadosos hacia otros. La misericordia de Cristo hacia nosotros nos lleva a ser misericordiosos con otros. El perdón de Cristo hacia nosotros nos lleva a ser perdonadores. Dice, perdonándoos unos a otros, así como Dios os perdonó en Cristo. Si Cristo me ha perdonado, ¿cómo me atrevo a retener el perdón hacia el otro? Si Cristo me ha perdonado, es una parodia decir que yo puedo ser perdonado por Cristo, pero no puedo perdonar al otro. La cruz es el lugar donde somos perdonados. Y de rodillas, al pie de la cruz, también podemos perdonar a otros. Me gusta el último párrafo de la lección del lunes. Dice, la reconciliación se experimenta en el momento en que un miembro de la iglesia deja de lado cualquier problema que lo divida y reconoce al otro miembro de la iglesia como un hermano o una hermana amado que acepta lo que se le ha ofrecido. La reconciliación no es un término mecánico o legal, sino interpersonal, que celebra la reparación de las relaciones rotas. Pablo se atreve a imaginar que la poderosa obra de Cristo en la cruz
impactará sobre las relaciones, no solo entre personas, sino también entre grupos de personas. Él se la imagina inundando nuestra vida y destruyendo nuestras divisiones, disolviendo nuestras disputas y renovando nuestra comunión y comprensión mutuas. Ese es el plan de Dios para su iglesia. Un cuerpo unido de hombres y mujeres, redimidos por gracia, amándose unos a otros y por el poder del amor alcanzando al mundo. En el capítulo del martes 25 de julio leemos derribar el muro divisorio. Ahora, este pasaje algunas veces se malinterpreta, así que vamos a leer el pasaje y tratar de comprenderlo. Efesios 2, capítulos 14 y 15. Dice así: Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. He estado estudiando la Biblia con individuos, algunos de ellos cristianos evangélicos, quienes han malinterpretado este texto y lo toman donde dice, habiendo abolido en su carne la enemistad, esto es la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, y ellos solo leen la ley de los mandamientos. Y entonces ellos dicen, mira, la Biblia dice que en la cruz la ley fue abolida. Por supuesto, esta es una mala interpretación del texto. A lo largo de Efesios, Pablo habla de los mandamientos. Él cita el quinto mandamiento en Efesios 5, 2 y 3. Del séptimo mandamiento habla en Efesios 5, 3, versículos 13 y 14. En el octavo mandamiento lo menciona en Efesios 4, 28. El noveno mandamiento en Efesios 4, 25. El décimo mandamiento en Efesios 5, 5. Esto ciertamente no parece ser un hombre que esté hablando de eliminar los mandamientos. ¿Cuál es el problema con la lectura del texto y la forma en que algunos lo leen? Es que ellos ponen una coma después de la ley de los mandamientos. Pero la Biblia dice, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. En el Arca del Pacto, los 10 mandamientos que fueron escritos por la ley de Dios, por el dedo de Dios, fueron puestos dentro del arca, y las ordenanzas de la ley ceremonial fueron puestos a un lado del arca. En las ordenanzas ceremoniales había regulaciones acerca de los judíos y los gentiles en su interacción. Así que Dios no eliminó la ley moral de Dios. Él vino a eliminar la ley ceremonial que apuntaba a la venida de Jesús. Los 10 mandamientos, la ley moral, es un reflejo del carácter de Dios. La ley ceremonial apunta adelante como una sombra de Cristo. Cada sacrificio apuntaba al sacrificio de Cristo. Jesús es el Cordero que murió por nosotros, pero también el sacerdote que vive por nosotros. El Cordero de Dios, el sacrificio o el sacerdocio de Israel, todo apuntaba a Jesús. Así que lo que se elimina es el sistema del santuario terrenal. ¿Por qué? Porque Cristo el Cordero murió. Cristo es el sacerdote que vive. Él vive en el santuario para nosotros. Así que, por lo tanto, los judíos y los gentiles, a través de la cruz, tienen el privilegio de entrar en la presencia de Dios por fe, en el santuario celestial. En el lugar de la presencia de Dios, ni judíos ni gentiles podían siquiera pensar en entrar. Así que lo que se abolió con certeza no fueron los 10 mandamientos de Dios, escritos por el dedo de Dios en tablas de piedra, sino que fue, por supuesto, la ley de los mandamientos contenidos en ordenanzas. Esto nos lleva a la lección del miércoles, Jesús, predicador de la paz. Noten lo que dice Efesios 2, 17. Y a vosotros que estabais, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estáis cerca. Y porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. El concepto de paz en Efesios comienza en el comienzo de la carta y termina en el final de la carta. Él no solo destruye la hostilidad entre judíos y gentiles, sino también crea una nueva humanidad, marcada por relaciones de reconciliación y de paz. Esa paz no es solo la ausencia de conflictos, sino además resuena con el concepto hebreo de shalom,
la experiencia de plenitud y bienestar tanto en nuestra relación con Dios como con los demás. Así que gracias a la cruz hay paz y hay esa relación de plenitud entre nosotros y Dios y entre unos y otros. Aquí Pablo habla de la unidad del Espíritu, el vínculo de la paz, el Evangelio de la paz. Habla de lo que nosotros predicamos y que nos trae paz. ¿Han notado las muchas veces que Jesús habla de paz? Él dice en Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Él habla de esto también en Juan 16, 33. Estas cosas les he dicho para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero ánimo, porque yo he vencido al mundo. Recuerden también en Juan 20, 19 y 20, Jesús dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Cuando venimos a Cristo hay esa cierta paz, un cierto contentamiento del alma, una armonía del espíritu, hay una cierta plenitud y eso nos lleva a estar en paz con los que nos rodean. Al concluir la lección de esta semana en nuestra guía de estudio semanal, en la lección del jueves, titulada La Iglesia, un templo santo, en Efesios 2, versículos 11 al 22 nos habla de estas ilustraciones de la iglesia, que la iglesia es la casa de Dios, es la familia de Dios. Hombres y mujeres de diferentes trasfondos, diferentes culturas, diferentes credos, diferentes etnias, son reunidos en la casa de Dios a través de la cruz. Y nos habla también de la iglesia como un edificio de Dios, que nosotros somos la casa de Dios, somos parte de la familia de Dios, somos parte de ese edificio de Dios, construido bloque a bloque, piedra a piedra. Usted sabe que la Biblia usa la palabra templo de Dios en diferentes formas, al menos en 4 formas. Primero, que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, la morada de Dios. Segundo, nuestras familias son el templo de Dios. Dios debe morar dentro de la unidad familiar. Tercero, la Biblia usa la expresión la iglesia como templo de Dios. Nosotros en la iglesia somos realmente parte del templo de Dios, donde el Espíritu debe morar. Y cuarto, el templo de Dios en el santuario celestial. La Biblia usa ese término para describir el templo de Dios al cual entramos por fe. Entonces, los cuerpos son el templo del Espíritu Santo, las familias son el templo de Dios, la iglesia es el templo de Dios. Todos reflejando el templo de Dios en el cielo donde está su presencia y también se nos da a nosotros como individuos, familias, iglesias, para que seamos la morada del Espíritu Santo. Esto significa que en la iglesia todos estamos incluidos. Eso significa que en la iglesia todos nosotros, judíos, gentiles, diferentes etnias, grupos, la iglesia debe ser un lugar de amor, de aceptación, de gracia, de la redención que hay en Cristo. En la lección del viernes el autor resume el estudio entero y dice, es importante señalar que la unidad de los miembros dentro de la iglesia, el tema específico que aborda Pablo en Efesios 2, 11 al 22, en sí misma tiene un propósito más amplio que Pablo revela en Efesios 3, 10, para que la multiforme sabiduría de Dios, al crear la iglesia con judíos y gentiles, sea ahora notificada por medio de la iglesia a los principados y potestades en los cielos. A medida que la iglesia revela el amor de Dios, a medida que la iglesia revela la gracia de Dios, a medida que la paz de Dios fluye a través de la iglesia de Dios, a medida que la unidad que hay en Cristo está en la iglesia, revelamos que los seres humanos caídos y manchados por el pecado, con nuestros prejuicios y actitudes, somos unidos por la sangre de Cristo en un espíritu de amante unión y redención. Revelamos el poder del Evangelio sobre los principados y potestades del aire. La cruz demuestra su poder en las vidas de individuos creyentes y en la vida de la iglesia. Y llegamos a ser una exhibición de Dios, del poder de la cruz, de la salvación que hay en Cristo. Que esto sea verdad en tu vida, que puedas revelar el amor de Dios a un mundo que espera, en un universo expectante. Esto pueda ser verdad en tu iglesia.
que la unidad que encontramos como individuos en Cristo se revele en tu congregación. Que las barreras del pecado sean rotas y podamos ser de veras uno en Cristo. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos hoy por las bendiciones que hay en encontrar la salvación en Cristo. Hoy oramos que la paz que sobrepasa todo entendimiento llene nuestros corazones. En Jesús oramos hoy también por nuestras iglesias, que sean lugares de la unidad que tú quieres que mostremos en Cristo, basada en la expiación que viene de la cruz y en las enseñanzas de tu palabra. Que estemos unidos en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.